La doctora Michelle Farfán es doctora en geografía y actualmente es profesora de tiempo completo en el Departamento de Ingeniería Geomática e Hidráulica de la División de Ingenierías de la Universidad de Guanajuato, donde imparte clases en los programas educativos de Ingeniería, Geomática y de la licenciatura en Geografía. En 5 años como docente ha dirigido 6 tesis de licenciatura y ha sido parte del comité sinodal de 4 exámenes de maestría y 1 de doctorado. Es miembro del Sistema Nacional de Investigadores Nivel 1 y profesora con el perfil deseable del Programa para el Desarrollo Profesional Docente, PRODEP, de la SEP. Su línea de investigación se orienta en el monitoreo y modelación espacial de incendios forestales, así como de la dinámica de cambio de cobertura, uso de suelo. Es especialista en el manejo del programa Dinámica EGO aplicado hacia la modelación ambiental. Su contribución más reciente es la cartografía digital del riesgo a incendios forestales para el estado de Guanajuato y de la aplicación IGNIS, Reporte Ciudadano de Incendios para Celulares. Muchas gracias, doctora Michelle, por aceptar la invitación a impartir este seminario. Agradecemos mucho su presencia y el auditorio es todo suyo. Muchas gracias, doctor Carlos, por la invitación. Pues es un gusto para mí poderles compartir pues mi línea de trabajo de investigación, que el día de hoy pues les voy a compartir un poquito que he venido trabajando a partir justamente de esta aplicación para celulares que tiene la finalidad de reportar los incendios, ¿no? Y la charla de la percepción remota a la local, porque vamos a ver cuáles son las limitantes en términos de los sistemas actualmente de alerta temprana de incendios y lo que podríamos hacer nosotros como ciudadanos desde un local para la misma finalidad, ¿no? Que es el reporte de incendios. Y bueno, este proyecto de la aplicación IGNIS no habría sido posible sin la participación del estudiante de la licenciatura en Geografía, Iván Alonso Ramírez, quien es ya un muy estrecho al proyecto y que además pues tiene ahora ya a su cargo el grupo de desarrollo de aplicaciones para celular de la división del campus Guanajuato. Entonces más adelante Iván va a empezar a generar convocatorias para que los estudiantes de la división de ingenierías de otros campus incluso puedan sumarse en las capacitaciones que él va a empezar a ofrecer para que aprendan a programar justamente aplicaciones para celulares Android. Y bueno, este fue un pequeño comercial para Iván. Bueno, ya entrando en materia, pues todos estamos ya en una situación como seres humanos, como civilización, estamos en un periodo crítico que es el cambio climático, ¿no? Y este cambio climático pues deriva de las emisiones que hemos generado de dióxido de carbono y otros gases como el metano a la atmósfera. Son gases de efecto invernadero que justamente, como el nombre lo dice, impiden la salida del calor de la Tierra, ¿no? Entra calor de la radiación y en estos gases pues forman como una capa que no permite la difusión de regreso del calor, ¿no? Pues esto en este contexto pues ya es una problemática importante y si además lo ponemos en la perspectiva del cambio y de los cambios de temperatura y de sequía que esto a su vez relaciona, pues los incendios forestales que actualmente están sucediendo, pues son incendios que se les conoce ya como de sexta generación, conocidos como mega incendios por el tipo de magnitud que tienen. Y esta magnitud también se caracteriza porque los incendios generan condiciones al interior, un microclima, como se le llama, que cambia por completo las condiciones. Hay menor humedad relativa, hay una alta temperatura y todo esto genera un feedback positivo para la propagación del fuego. Entonces ya se habla que en algunos lugares esto da lugar a la formación de los pirocúmulos, que son como unas especies de nubes muy grandes que de hecho tienen como una
formita como de honguito, ¿no? Y que van justamente generando al interior del sitio del incendio, que pues favorecen a su propagación y a que estas magnitudes sean además, y que esta magnitud además sea difícil de combatir, ¿no? Entonces ya hablamos de este tipo de incendios, pues ya hay un efecto pues negativo en el ecosistema, hay una pérdida de biodiversidad, hay una erosión de los suelos, una deforestación, si es que la vegetación se ve impactada a nivel de la copa, cuando estamos hablando ya de incendios de copa, y las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, ¿no? Entonces, estos son como los focos de calor por los incendios que se tuvieron en el 2020. Este es un mapa del reporte de la WWF, en donde además que África justamente es un continente poco visibilizado en términos de la ocurrencia de incendios que hay, y más resulta que más del 50% de los incendios que ocurren a nivel mundial están ocurriendo en África. Pero pues ellas hablan de la Amazonía, de los incendios en la Amazonía, de los incendios en California, en los Estados Unidos, en el Ártico, y bueno, la situación del Ártico también es preocupante porque el Ártico se está calentando cada vez más. Ya hay un incremento de la temperatura de 1 grado, y esto pues además está favoreciendo a que haya condiciones favorables para que ocurran incendios. Y también pues los incendios de Australia, ¿no? No sé si todos recordemos esas fotos de los koalas que estaban algunos quemados, otros siendo rescatados por los bomberos forestales o los combatientes forestales. Y hubo muchos videos en las redes sociales en torno a esta crisis de incendios que pasó a Australia, ¿no? Entonces, pues, si lo vemos también en términos de las emisiones de dióxido de carbono a la atmósfera, lamentablemente en el 2020, pues a pesar del confinamiento y de la pandemia por la cual estamos atravesando como civilización, un problema a nivel mundial, pues no se redujeron. La emisión se estimó en 414.49 partículas por millón. Y pues, ¿por qué hay aquí una gráfica ascendente? Pues hay una gráfica ascendente porque una vez que se liberan este tipo de partículas a la atmósfera, pues ya es muy complicado removerlas, ¿no? Entonces tienen un efecto siempre acumulativo. Entonces, eso pues esta línea sigue en una tendencia ascendente. Y otra de las partes que enfatiza este reporte de la WWF es que el 75% de todos los incendios forestales en el mundo son ocasionados por los seres humanos. En nosotros está la causalidad, nosotros somos causa, y también en nosotros, por lo tanto, está pues la mitigación y la contención de estos sucesos, porque finalmente si todas estas acciones asociadas a las fuentes son las causantes de los incendios a nivel global, pues queda claro que en nosotros está esa transformación. ¿Y cuál es la situación actual de los incendios en México? Pues estamos pasando por un periodo de sequía a nivel ya prácticamente nacional, que se debe a la anomalía climática del ENSO. El ENSO es una anomalía del clima que se conecta con la temperatura superficial del océano a nivel del Ecuador, y entonces este calentamiento del océano pues tiene repercusiones a nivel de la atmósfera, y hay dos fases del ENSO, el ENSO niño y el ENSO niña. Y es muy interesante pensar en reflexionar sobre el efecto de estos dos elementos climáticos, de estas dos anomalías climáticas, porque ambos producen sequía en México, pero digamos que el punto o el patrón donde generan esta sequía no es igual.
La niña, que es el fenómeno climático que actualmente nos está impactando y por lo que tenemos este intenso calor, se desarrolla principalmente del norte y baja hacia el centro, parte sur del país. Ese es el efecto geográficamente hablando de los territorios que se ven ya impactados por la condición de sequía generada por este Enso Niña. Por la contraparte, el Enso Niño genera una condición de sequía de la parte sur hacia la parte central norte de nuestro país. Entonces aquí hay una situación interesante que hay que poner en perspectiva, que es que todos los estados que están en el centro del país, en la faja volcánica transmexicana, son justamente zonas geográficas que tienen una vulnerabilidad a la sequía muy alta, porque en esta zona coinciden tanto el Enso Niña como el Enso Niño. Y pues aquí en el centro está el estado de Guanajuato. De hecho, hicimos ya un estudio climático en relación con estas dos anomalías del Enso Niño y su relación con los incendios para el estado de Guanajuato. Actualmente el artículo está en revisión y es en donde justamente denotamos que es muy importante que el sistema de peligro de incendios forestales a nivel nacional, hacemos justamente esta sugerencia, incluya el pronóstico de justamente esta anomalía ENSO, o ya sea niño, para el país. Y entonces, pues este es el monitor de sequía que publicó la Conagua el 15 de marzo y que a la vigente, en donde podemos ver los colores amarillos como anormalmente secos, pero casi toda la parte del territorio de una sequía moderada, y la sequía extrema y sequía excepcional se encuentra hacia la parte de los estados que con los Estados Unidos, ¿no? Y que además aquí tenemos justamente el desierto, ¿no? Y es una condición además que pues se extiende hacia toda la parte central del país, como ya lo había comentado anteriormente. Entonces, bueno, aquí tenemos también el que va haciendo la CONAFOR. Este es el corte de incendios al 17 de marzo. Había alrededor de 50 incendios al 17 de marzo. El 29 de marzo ya había cerca de 80 incendios forestales. O sea, realmente hay una estrecha relación entre situación de sequía y pues que la vegetación, por tanto, pues está mucho más vulnerable a que sea quemada, sea inflamable, ¿no? Entonces, pues todas las actividades que están ligadas al uso del fuego, como las quemas agrícolas, por ejemplo, de basura, incluso las actividades ilegales del narcotráfico que también utilizan el fuego, pues impactan de manera en estos momentos con las cubiertas forestales por esta condición de sequía que hay en el país. Entonces, bueno, aquí les menciono algunos han sido importantes por los incendios que han sufrido. El área de protección de flora y fauna Papigochi en Coahuila y el área de recursos naturales de Bajo Río, San Juan, que comparten Coahuila y Nuevo León. Entonces son estos helicópteros que vemos aquí, que pues, no saben, pero cada hora del vuelo de un helicóptero, el costo está en 100,000 pesos. Y no solamente hubo la participación de 3 helicópteros para este incendio entre Coahuila y Nuevo León, sino que también participó una especial para poder tirar, ¿no? En su vuelo agua con una sustancia química que se le conoce como retardante. ¿Saben cuál es el costo del vuelo de este avión? Se calcula que está entre 1,000,000 y 1,500,000 y se contrató por alrededor de 30 años. Entonces, imagínense el costo tan exorbitante que salió en combatir y apagar
incendio. Nada más estamos hablando de este incendio. Entonces, si ponemos en perspectiva, pues sale más barato prevenir, ¿no? Pero lamentablemente en nuestro país no hay como en tantos otros temas y tantas otras áreas, pues no hay pues esta acción, ¿no? Este desarrollo hacia la planeación del territorio, hacia la mitigación y hacia la preparación y no entonces evitar, por tanto, si tuviéramos todo este cuerpo desarrollado, pues no tendríamos que estar con estas reacciones, ¿no? En el momento, que además salen costosísimas y que finalmente no tienen el impacto necesario, porque finalmente el problema de fondo sigue manteniéndose, ¿no? Y bueno, en el estado de Guanajuato también hemos tenido incendios importantes. Está, por ejemplo, ya enlistando aquí algunos, como el Cerro El Alto en San José Iturbide, Guanajuato, en la Sierra Puroagua, en Jerécuaro, ANP de la Sierra de los Agustinos, que comparte 3 municipios, y en la Sierra de Santa Rosa. Entonces, bueno, el día de ayer había 9 fuegos activos y la participación de helicópteros, que de nuevo, pues les comento, el costo también del vuelo por hora es bastante elevado. Entonces, bueno, aquí les comparto un GIF en el cual podemos ver justamente cómo va aumentando, bueno, cambia de color el área forestal quemada, que es del incendio entre Coahuila y Nuevo León, y que nosotros estimamos 12.500 hectáreas afectadas de incendios, por el incendio, ¿no? Entonces, pues aquí ponemos en perspectiva que si bien hay una vegetación que está adaptada al fuego, hay, por ejemplo, el bosque de encino y el bosque de pino encino, que se piensa que este tipo de ecosistemas son ecosistemas que están adaptados y que por lo tanto requieren incluso de incendios forestales para sus procesos ecológicos, ¿no? Sin embargo, hay otros tipos de vegetaciones que se les conoce como sensibles al fuego y que mecanismos de adaptación a los incendios. Entonces, pues esto es importante comentarlo porque en esta sierra había tipos de vegetación. La vegetación adaptada al fuego, con estos bosques de coníferas, de pinos, y vegetación no y sensible al fuego, como selvas bajas caducifolias, bosques de latifoliadas, y pues que en términos del impacto, pues claramente las vegetaciones que son sensibles al fuego por un impacto de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, aquí les presento otras fotos del incendio que hubo en el sitio sagrado de Cuirí, en San Luis Potosí, y pues lamentablemente podemos ver que los bosques de yucas y sotoles quedaron completamente calcinados, ¿no? Y este es un claro ejemplo de otro tipo de vegetación que no está adaptada al fuego. Entonces, esto se los comento porque dentro de los ecosistemas del fuego, pues siempre hay una reflexión en términos de que el fuego no es malo, ¿no? Y que hay ecosistemas que han evolucionado en el tiempo de la vida terrestre con el fuego. Pero claramente también tenemos que poner en perspectiva que aún con estos sistemas adaptados al fuego, si tenemos incendios de grandes magnitudes con unas condiciones de sequía como las que están prevaleciendo actualmente en el país, lo más seguro es que se lleguen a alcanzar temperaturas tan altas que incluso comprometan a los mismos ecosistemas que dentro del fuego se conocen como ecosistemas que son adaptados, ¿no? Y entonces pues también, ¿no? Como que luego los ecólogos del fuego hablan, no, pues es que hay mucho combustible y el combustible pues ya se acumuló y se tenía que quemar, ¿no? Tenía que estar dentro de este régimen de fuego entonces. Y pues sí, pero no hay que olvidar que parte de ese combustible del que hablan los ecólogos del fuego,
pues son plantas vivas, ¿no? O sea, no todo el combustible es combustible muerto. Hay un tipo de combustible que se acumula en la parte baja, en el sotobosque, y en este caso, para los incendios superficiales, pues sí, ese es el combustible que se consume, pero cuando ya hablamos de incendios, pues el fuego va subiendo de lo que es la parte baja hacia la parte alta del árbol, y entonces ahí cuando hay incendios, pues estamos hablando de un impacto tremendo en los ecosistemas. Y aquí les presento el porcentaje de registros con daño por agente causal en cada uno de los tipos de formaciones forestales. Entonces esto lo traigo a colación también dentro de este discurso de los ecosistemas adaptados al fuego y los ecosistemas sensibles al fuego. Y en este azul podemos ver, por ejemplo, el evento de perturbación de los incendios. Acá abajo vemos todas las perturbaciones de las cuales se han estudiado, ¿no? Que bases de datos por parte de la CONAFOR. Este gráfico deriva del sistema de datos de la CONAFOR, que está en línea, y entonces aquí hay incendios, viento, insectos, plantas parásitas, enfermedades, actividades humanas, otros, y un campo pues como no reconocido que pues quiere hacer, ¿no? Pero que puede ser incluso como un tipo de actividad humana que no esté tipificada, ¿no? Entonces aquí tenemos a los incendios. Entonces, les pido por favor que vean cómo en los tipos de coníferas y coníferas latifoliadas, un porcentaje por arriba del 20% en daño por agente causal del fuego. Entonces, pensando en todo este discurso, los ecólogos del fuego, de que bueno, pues es que las coníferas están adaptadas y lo ocupan para que las piñas, ¿no? Que son, digámoslo así, el fruto que producen los árboles de coníferas para tener sus semillas, pues que algunos conos necesitan del fuego para abrirse, liberar entonces así sus semillas, pues necesitan del fuego para ese proceso, ¿no? Pero entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cuánto fuego, no? Porque si hay un incendio que está descontrolado, como muchos de los que ahorita están ocurriendo, porque hay una acción muy rápida, pues ya no estamos hablando de que le viene bien, ¿no? Sino ya estamos hablando de un daño, que es lo que aquí al menos es como muestra. Entonces se habla de que los incendios ya tienen un impacto en los bosques de coníferas y latifoliadas más del 20%. Y si nos vamos hacia la derecha, pues vamos viendo que la ocurrencia del fuego es menor en los ecosistemas, el daño pues también es menor, ¿no? Y bueno, ¿por qué hay menos incendios en estos ecosistemas? Bueno, pues porque son ecosistemas sensibles y que por lo tanto dentro de sus regímenes no existen este tipo de disturbios. No, para nada en las selvas, para nada, o sea, las selvas medianas y altas están en el sureste de nuestro país, en Tabasco, Chiapas, la península de Yucatán, y ahí para nada los fuegos han sido parte de la evolución de este tipo de vegetación, menos, mucho menos en manglares y muchísimo menos en vegetaciones de zonas semiáridas y áridas, como el caso de la vegetación que les mostré anteriormente de la zona Wirikuta. Entonces, pues yo creo que sí hay que poner un poco en perspectiva todo este discurso de que los ecólogos del fuego pues dicen, no, que está bien que se queme el bosque, pero aquí mi pregunta es, bueno, o sea, ¿qué tanto debe quemarse, no? Porque lamentablemente los regímenes naturales de disturbio del fuego ya han sido perturbados por los humanos. Entonces ya no existe periodicidad natural de ocurrencia del fuego de manera natural que sean causados los incendios por descargas eléctricas o por erupciones de volcanes. Todas las causas humanas están asociadas al uso de suelo, a la práctica agrícola, a la quema de los esquilmos, que son los esquilmos, son los residuos de todas las cosechas.
la patita de maíz, todo el sorgo, cuando se cosecha todo eso, todos esos residuos se conocen como esquilmo y hay mucha gente que los quema. Y cuando se hace eso, cuando el campesino no tiene el cuidado, pues muchas veces el fuego se propaga y va a dar al monte. Y bueno, pues ya tenemos pues el impacto del fuego en los ecosistemas forestales, ¿no? Y otra pregunta también que quiero como contestar, que incluso se pueda plantear es, bueno, ¿un matorral es vegetación forestal? Sí, un matorral forestal es vegetación forestal, pero por ejemplo los pastizales no son vegetación forestal. Un incendio de pastizal no lo atiende la CONAF, lo atiende Protección Civil y bomberos del municipio. Y bueno, aquí les muestro unas animaciones que hice con ayuda del browser del sensor Sentinel, que es una familia de satélites de la Agencia Espacial Europea y que están volando alrededor de la Tierra, bueno, orbitando, porque no están volando, están ya orbitando alrededor de la Tierra en 2015, y que pues es una familia que tiene diferentes resoluciones espaciales y temporales, y hay una en particular que da un producto particular para la detección de área quemada. Entonces aquí podemos ver, por ejemplo, en el caso del incendio de Jerecuaro, que hubo primero un área pero y luego hubo otra en el mes de marzo y se ve la pluma del incendio aquí. La pluma se refiere a esa columna de humo que se genera con la combustión del bosque, ¿no? Esto que vemos aquí es la pluma de humo. Entonces, este es otro en San José Iturbide, que también fue importante. Y aquí, pues las causas fueron humanas, fue totalmente una intención quemar el bosque. Y lo que pasó fue que la CONAFOR solo tiene una brigada de combatientes para y la SMAO tiene solo una brigada de combatientes para todo el estado. La estación de combatientes de la CONAFOR está en Santa Rosa y la de los combatientes del SMAOT está en el sur, por Pénjamo. Entonces, pues resultó, se prendió acá en San José Iturbide, pues se fueron para acá con CONAFOR y SMAOT y aquí no hubo nadie. Pasaron 2 días, ya sabía Protección Civil, ya sabían del incendio y tardaron 2 días en activar el protocolo. Digo protocolo porque hay un comando de incidentes en el que se coordinan todas las instituciones encargadas de atender un incendio. Y como estaban por acá CONAFOR y estaba por acá SMAOT, pues acá tardaron mucho en poder apagarlo. Y se generó un incendio bastante importante en su magnitud, incluso superó en hectáreas al de Iturbide. Fueron 554 hectáreas en Jerecuaro. Entonces, bueno, también hay otra problemática bien preocupante que hay en la zona metropolitana de Guanajuato, porque por si no saben, la ciudad de Guanajuato ya conforma parte de las ciudades metropolitanas que hay hacia el sur con otras localidades. Entonces, pues en esta zona metropolitana, que es lo que vemos aquí en este otro guía, en negro podemos visualizar cómo están los incendios de pastizal propagándose a lo largo del tiempo. Esto empieza en 2020, finales del 2020 y termina por marzo del 2021. ¿Y quiénes son los que le entran a apagar estos incendios de pastizal? Bomberos y MUB voluntarios. Entonces, pues aquí claramente tenemos una respuesta pues también limitada porque son bomberos voluntarios, pero también tenemos el reflejo de una población sensible y educada y conocedora del manejo del fuego. Entonces, también considero que se necesita no solamente la educación, sino también formar brigadas comunitarias
hacia esta parte sur de la ciudad de Guanajuato, capital. De otra manera, los bomberos voluntarios pues no se dan abasto, ¿no? Y estamos hablando ya de superficies grandes, impactadas, de más de 10 hectáreas, ¿no? Entonces, pues no debemos olvidar que además las cubiertas forestales de esta parte de la ciudad de Guanajuato están dadas. En muchos casos son puros pastos lo que hay. Y lamentablemente con lo que hay de ganado, que es una ganadería extensiva, la que lleva a la compactación de la tierra y sumar a estos incendios de pastizal, pues la regeneración natural de la vegetación es tarea imposible. Y no tenemos que olvidar que la vegetación forestal pues nos ayuda para regular el ciclo hidrológico y que si no tenemos bosques, si no tenemos una cubierta forestal, nos quejemos pues de que no llueve, ¿no? Porque finalmente ya es una perturbación muy grave la que hay en el ciclo hidrológico. Entonces, aquí la pregunta es, bueno, ¿qué tanto el ENSO, del que les platiqué hace rato, la expresión del ENSO niña y del ENSO niño, son también respuesta de este cambio climático y qué tanto entonces pueden verse como un indicador de que ya estamos entrando en procesos críticos que se piensa que en algún momento van a ser irreversibles y que van a empezar a ser más intensos. Entonces, el pronóstico de la NOAA sobre el fenómeno de la niña plantea que si en junio terminaría esta influencia del calentamiento, del enfriamiento que hubo, porque la niña es por un enfriamiento de una parte del océano ecuatorial, y entonces se piensa que terminaría este efecto de la niña en junio, pero no hay que olvidar que son pronósticos y que entonces después de este pronóstico puede venir otra formación de un ENSO niño. Entonces, si viene un ENSO niño, también a Guanajuato. ¿Por qué? Pues por lo que les comenté, que la sequía viene del sur y se extiende hasta el centro del país. Entonces aquí claramente ya tenemos que empezar a pensar de una gobernanza importante, no solamente a nivel territorial para formar brigadas y estos focos de calor, porque finalmente son focos de calor lo que hay aquí, sino también pues buscar estrategias que lleguen, pues por ejemplo la captura de agua de lluvia cuando llueva, porque finalmente la batería de pozos pues no es infinita. Ahorita están vacías ya, se habla de un 10-14% de agua que es lo que les queda. Esto nos mete en una cadena, si se fijan, de efectos, así como efecto dominó. Y pues al final, nosotros estamos al inicio y al final de ese efecto dominó como causantes, pero también en nosotros está pues el contener y formar este tipo de situaciones, ¿no? Entonces, bueno, en este contexto de los incendios de pastizal, les comparto este video de un tipo que está quemando. Este video se tomó en la colonia ex Hacienda Las Teresas de la ciudad de Guanajuato capital, que sale a pasear a sus perros y el fulano se agacha con su encendedor y deliberadamente prende el pasto. ¿Y por qué? Pues porque a estas personas se les conoce como piromaníacas, ¿sí? Es una enfermedad, es un trastorno. Y después de que lo hace, se va como si nada con sus perros. Y vean la rapidez con la cual se propaga el incendio. O sea, es cuestión de segundos que por las condiciones de sequía, este incendio pues toma una dimensión en el de la flama bien rápida, ¿no? Y si de pronto le sumamos el viento, no, pues no les cuento, no está fácil. Entonces, otras cosas que muestra este video es a una pareja
que viene por aquí caminando y que pasan como si nada ocurriera, ¿no? Yo no sé cuántos de ustedes, si pasan por un fuego de estos, ni se voltean a ver, ¿no? O les parece como algo normal. Digo, yo no me quedé nada, ¿no? Yo me detendría, mi reacción sería detenerme e inmediatamente reportar el incendio, ¿no? Porque no podemos ser indiferentes a estas situaciones, porque esa indiferencia es la que también nos está llevando al hoyo, ¿no? Como problemas. Entonces tenemos que luchar contra la indiferencia y el me vale, ¿no? Entonces, ¿qué hay actualmente en nuestro país para monitorear los incendios forestales? ¿Qué hay como sistema de alerta temprana? Pues la Conavio, de unos incendios que ocurrieron en el 98, muy fuertes, por un enso niño que vino desde el sur y que subió hasta la parte central del país, pues dijo, no, pues necesitamos un sistema que alerte, ¿no? De los focos de calor, de los incendios. Y en el 2000 se lanzaron una serie de satélites, el MODIS y el HBRR, que por la cantidad de bandas pueden detectar anomalías térmicas. Algunas bandas entonces están, digamos, el infrarrojo, que es en donde están estas longitudes de onda térmicas. Entonces se procesa esta información con algoritmos, termina depurándose la señal como un punto de calor. Estos puntos de calor son los que vemos en este GIF, que es del 2000 al 2008. Y este está hecho con el satélite MODIS. También ya hay otro satélite que es el VIRS, que tiene una resolución una resolución menor, es decir, de 375 metros de tamaño de píxel, mientras que pues el de MODIS es de 1 kilómetro. Entonces imagínense qué pequeñito ya es este punto de calor. Entonces, estos monitoreos satélites permiten entonces tener estos sistemas de alerta temprana y pues suena súper bien, ¿no? Qué padre que tengamos este sistema de mano, pero ¿qué creen? Pues que como todas las tecnologías tienen sus limitaciones. ¿Y cuál es la limitación del MODIS? Pues que el punto de calor detecta el incendio cuando ya tiene una superficie de 50 hectáreas. Imagínense el tamaño que ya representa un incendio de 50 hectáreas. Pues eso ya representa, para términos de un combate de incendio, algo complicado, una situación compleja y que además, si pensamos en lo irregular que es la topografía de nuestro país, lo compleja que es la topografía, con 50 hectáreas además ya quemándose, pues como que si nos esperamos a que nos el hotspot, pues lo más seguro es que ya tengamos pues un impacto bien fuerte del incendio, ¿no? Entonces, bueno, esto salió en este artículo, por eso es que lo cito aquí, y entonces yo pensé que necesitábamos conectar a la ciudadanía para que sean pues los mismos ciudadanos, todos nosotros, todos los que vivimos aquí, pues justamente los que seamos la alerta temprana de incendio. Y pues nosotros somos capaces de detectar un incendio, como hace rato en el caso del incendio de pastizal, cuando es pequeño. O sea, y no como la limitante del sensor del satélite, pues que ya necesita tener 50 hectáreas quemándose, ¿no? ¿Por qué? Pues porque nosotros tenemos una capacidad con nuestros ojos de detección de columnas de fuego y de áreas que se están quemando, pues mucho menores, ¿no? Que lo de que necesita la tecnología para decir, aquí hay un incendio, hay un incendio. Entonces, esta parte que se vincula con el desarrollo de aplicaciones de celular para la participación ciudadana entra dentro de un campo de reciente creación que se llama ciencia ciudadana. Y esta ciencia ciudadana, pues justamente no solamente está en torno a este tema de los incendios, sino
empezó con el monitoreo de la biodiversidad con una aplicación conocida como Naturalista que desarrolló la Conavio. Y bueno, como un hito, ¿no? Esta aplicación tiene 8 años de estar operando y ya hay más de 2 millones de usuarios a nivel nacional. Están contribuyendo a que la Conavio enriquezca y engrandezca su acervo de datos de biodiversidad de nuestro país. Una estrategia súper inteligente por parte de la Conavio vincular a la población para el mismo estudio y conocimiento de la biodiversidad. Entonces, pues además pensando que el país es uno de los 10 países más diversos del mundo, llaman mega diversos, pues imagínense, yo creo que ellos mismos dijeron, no, pues nunca vamos a tener el dinero para poder emprender estudios de campo, para justamente desarrollar el conocimiento a detalle de esta biodiversidad. ¿Por qué no entonces sumamos a la población? Y luego también ya partiendo de esto, pues sentó las bases y actualmente pues hay otras aplicaciones también de celular, como el de la mariposa monarca, que es un monitoreo ciudadano solo para el estado de Guanajuato, que lanzó el SMAOT. Está otra que se llama EcoApp, que tiene 3 elementos integrados, que es calidad del aire, verificación vehicular y áreas naturales protegidas, la información de las ANPs. Y otra aplicación que en estos momentos con lo del coronavirus es Coronavirus UNAM, que justamente permite conectar a la ciudadanía de la Ciudad de México con la incidencia de COVID, ¿no? Todas las personas enfermas pues podían descargar, que vivieran en la Ciudad de México, podían descargar esta aplicación. Entonces, esto fue mi inspiración para poder desarrollar esta aplicación que se llama IGNIS, Reporte Ciudadano de Incendios, y invito a todos ustedes a descargar de manera gratuita de la Play Store de Google para dispositivos Android. Estamos trabajando justamente en el desarrollo del iOS y pues esto nos está tomando un poco más de tiempo porque pues el lenguaje es un poquito diferente, pero mientras pues los que tengan el dispositivo Android ya pueden hacer descarga de IGNIS, Reporte Ciudadano de Incendios, y pues caso en el cual podemos involucrar a la ciudadanía en una acción de corresponsabilidad social. Y es que tenemos también ya todos que sumarnos en los problemas en los cuales estamos. Entonces, a mí me parece que este campo de la ciencia ciudadana abre canales para orientar la participación ciudadana. Y estos canales de participación no siempre son claros y no siempre están a nuestro alcance. Entonces, pues cuando ya alguien generó un canal, pues hay que subirnos en ese tren, ¿no? Porque ahorita van a ver cuáles son las implicaciones del uso de esta aplicación. Bueno, para haberla desarrollado, ya les había platicado al inicio de mi plática, pues trabajó conmigo Iván. Es un chico pues muy brillante, es muy motivado por el estudio de las tecnologías, ahora sí, un apasionado de las tecnologías de información geográfica, fotógrafo de la naturaleza y pronto pues va a empezar a impartir cursos de formación para que pues todos podamos tener a nuestro alcance este lenguaje que pues es bastante sencillo, entre comillas. Utilizamos una aplicación o una plataforma de programación que se llama MIT Inventor, que fue justamente puesta o MIT, que es el Instituto de Tecnología de Massachusetts, que es una de las universidades más conocidas de los Estados Unidos, y que pues su filosofía al crear esta plataforma fue que cualquiera pudiera generar una aplicación de celular con impactos globales, con un impacto global. Entonces, a mí me parece que también este es un esfuerzo para democratizar, ¿sí? Y que no quede solo en manos de aquellos súper eruditos de la programación.
Como podemos ver aquí, hay como un dibujito como de bloques y pues así es el programación, como bloques de Lego. Realmente muy amigable. Hay una curva de aprendizaje, como en todo, curva de aprendizaje que para ustedes como jóvenes que están muy familiarizados o la mayoría de ustedes están familiarizados con el uso de la tecnología, es bastante corta y además hay un montón de videos en YouTube. Como formación autodidacta, también hay un acompañamiento muy bueno con recursos que hay en la red. Entonces, bueno, yo creo que es importante, pues, dejar de ver que la tecnología está como por allá y nosotros por acá, ¿no? Y que, pues, como estamos en una universidad pública, no podemos aspirar, ¿no? A desarrollar tecnología. Creo que hay que cambiar esa mentalidad. Sí podemos desarrollar tecnología y vincularnos con problemas ambientales que necesitan pues este tipo de iniciativas. Entonces, bueno, en este sentido, Guanajuato está a la vanguardia. Cuando salió Ignis en diciembre del 2020, solamente estaba Incendios Móvil. Después nos copiaron los del estado de Michoacán y sacaron su aplicación hace menos de un mes que se llama Eranani. Entonces, primero fue Incendios Móvil Veracruz, luego fuimos nosotros y luego fue el estado de Michoacán. Entonces, bueno, creo que este tipo de herramientas son muy necesarias, pero hay que también mostrar aquí que hay una diferencia entre este proyecto de Incendios Móvil y de Eranani, de lo que es nuestro proyecto. Porque el proyecto Ignis nació en la Universidad de Guanajuato para vincularse con instituciones estatales y municipales, pero en su corazón es un proyecto académico. Entonces, esto nos lleva a tener una proyección de la información que se está generando con esta aplicación, que es una perspectiva también considerando a la ciudadanía en esta responsabilidad social que tiene también la Universidad de Guanajuato como proyecto académico educativo. Entonces, también si pensamos en que muchas veces estas iniciativas de los gobiernos quedan truncadas por los cambios de gobierno y luego no hay seguimiento, es lo que pasa no solamente a nivel de los gobiernos estatales, sino incluso a nivel federal cuando cambiamos de un presidente a otro, las iniciativas comprometidas y aquí claramente pues estamos viendo que Ignis no va a pasar, no va a tener este efecto, ¿no? Entonces de aquí podemos descargar la aplicación, estas son las carátulas de la aplicación, tenemos tres botones, uno para generar el reporte, otro para la web y otro sobre qué es el Esquilmo y sobre los usos, alternativas, como por ejemplo la producción de biocombustibles, que aquí él pues es experto en este tema. Y aquí están estas carátulas que nos permiten incluir la información sobre el tipo de incendio, si es forestal, pastizal, de esquilmo, la ubicación es con este puntero, después tenemos el botón GS que cambia de amarillo a verde y cuando ya está en verde le damos confirmar la ubicación, agregamos después una fotografía de nuestro reporte. ¿Y qué información tiene? Pues tiene la fecha, la hora, el tipo de incendio, la localidad, las coordenadas y la fotografía. En este reporte, pues la persona no estaba en el fuego, ¿verdad? No estaba aquí, pero es posible también manualmente mover el puntero y ubicarlo si somos buenos en eso, ubicarnos en un mapa y poner con nuestro dedo el puntero, si no con la con la ubicación automática es suficiente.
Y bueno, hay una página web en donde ustedes pueden ver el repositorio de diferentes, son los formatos ya de datos de todos los reportes ciudadanos que hasta ahorita se han desarrollado. También hay un visualizador de estos datos, un mapa en línea que ahorita les voy a presentar. Y está la conexión al Atlas de Riesgo de Protección Civil, en donde hay un producto cartográfico que yo desarrollé. Entonces, esta es la página web de la cartografía, en donde ustedes pueden entrar y pueden ver pues todos los reportes que hay de incendios acompañados de nuestros diagnósticos de riesgo, ¿no? Esto es el diagnóstico antrópico de riesgo incendio forestal, y lo que vemos en rojo y grande, así como cubriendo de el estado, es el estudio de peligro incendio climático, ¿no? En donde vemos aquí el efecto del niño y de la niña hacia esta parte del estado de Guanajuato, ¿no? Y bueno, hasta ahorita tenemos 290 usuarios, hay 57 reportes de esquilmo, 243 reportes de incendios de pastizal, casi todos concentrados en la zona capital de Guanajuato, 43 incendios forestales, lo cual habla de que hay una alta incidencia por estas condiciones de sequía y la gente inconsciente. Y bueno, también tenemos IGNIS para el municipio de Sayula y el municipio de Uruapan, que también cuentan con esta aplicación. Y en este sentido, ¿cómo es el comando de incidente o cómo se opera de acuerdo a la ley la atención de un incendio? Bueno, pues la ley dice, primero el incendio forestal lo tienen que atender las personas dueñas de los terrenos forestales. Si el incendio supera la capacidad de atención por los dueños, entonces tiene que hablar al municipio, y ahí entra Protección Civil y bomberos. En el caso de Uruapan, cuenta con el Centro Regional Intermunicipal de Manejo del Fuego, Meseta, que está ubicado en la ciudad de Uruapan. Y estos regionales intermunicipales son un caso excepcional, no crean que están por todo el país. Son contados los estados, si no es que solo el estado de Michoacán cuenta a este nivel municipal con este manejo de fuego. A nivel de la CONAFOR, la CONAFOR es la que está atrás de este centro regional, a nivel municipio. Y luego, bueno, los bomberos que ya les comentaba. Si el municipal no puede, tienen que participar los estados. Sí, el gobierno estatal, a través de sus secretarías de medio ambiente, o bien en el caso de Michoacán, a través de su comisión forestal, tienen que hacer parte con sus brigadas para atender el incendio. Si el incendio queda superado, entonces tiene que entrar ya la federación, y aquí entra la CONAFOR. Entonces llega un momento que en un incendio tenemos a los dueños, al gobierno municipal, es decir, con las brigadas, a las brigadas estatales y a las brigadas de la federación, que son las brigadas de CONAFOR. Entonces imagínense que esto se vuelve así como que un rollo bien complicado, porque pues hay tantas personas trabajando que luego es muy difícil su coordinación. Y aunque hay un sistema de comando de incidentes que incluso se capacitan y se están capacitando y capacitando, pues yo no sé si es por nuestra cultura, pero muchas veces hay caos para coordinar estos con todos estos. Y bueno, si la CONAFOR requiere apoyo por parte del ejército, la CONAFOR es quien solicita el apoyo de Guardia Nacional o Sedena. Y bueno, hay una norma oficial mexicana que es la NOM 05, el uso del fuego en terrenos agropecuarios para justamente disminuir el impacto del fuego en los ecosistemas forestales. Y esta misma ley tipifica en su artículo 157 las multas que van de 33 a 30,000 veces el salario mínimo. Entonces, sí hay una norma, sí hay leyes, pero lamentablemente cuando hay un incendio se busca quién lo apague,
pero nunca quién lo causó. Y eso es un problema cultural arraigado que también nos está metiendo en una crisis. Y bueno, les comparto un trabajo comunitario que estamos usando porque necesitamos formar brigadas comunitarias para poder generar una gobernanza en torno a la reacción a un incendio. Este taller lo llevamos a cabo en la localidad de Llanos de Santana, en donde tuvimos una convocatoria y pues afortunadamente nos acompañaron algunas personas que vemos aquí en esta fotografía, pero ellos a su vez son de su comunidad y estuvieron muy interesados en formar la brigada, también considerando que tienen mucha experiencia combatiendo fuegos. Nos contaron una de historias que de verdad, o sea, son personas que ya tienen un conocimiento de y que lo único que requieren son herramientas y formalizar su capacitación. Es lo que vamos a hacer. Vamos a generar un taller con bomberos y MUP del municipio, porque ellos están aquí, ¿no? Están muy cerca de la ciudad de Guanajuato. Entonces, de la Cuenca de la Esperanza, aquí está la Llanos de Santana, que además es una localidad que está dentro de una ANP. Entonces, vamos a tocar para poder fortalecer esta brigada, que esperamos sea entre 10 y 15 personas y que podamos capacitarlas pronto. Bueno, la idea de esta gestión con esta aplicación Ignis es que podamos formar bases de datos que permitan realizar diagnósticos, modelaciones a una escala más detallada, ubicar las zonas con mayor incidencia de quemas de esquilmos para proponer proyectos justamente de aprovechamiento del esquilmo como un biocombustible, y a partir de esto, pues también impulsar la coordinación institucional entre los diferentes niveles de gobierno. Y esto pues suma a los objetivos de la Agenda para el Desarrollo Sostenible 2030, los objetivos 13, 15 y 17. Y bueno, pues termino con una reflexión del doctor Mario Molina, que dice que los científicos podemos plantear los problemas que afectan al medio ambiente, pero su solución no es responsabilidad de los científicos, es de toda la sociedad. Entonces, tenemos que seguir impulsando esta participación ciudadana para que cada vez haya una fortaleza a nivel social y que logremos mitigar y contener pues esta escalada que tenemos de problemas ambientales. Les agradezco su atención y de mi parte sería todo. Quedo atenta a sus preguntas. Muchísimas gracias, doctora, por la muy interesante presentación. Chicos, preguntas. Edgar, adelante. Muchas gracias, Carlos. Muchas gracias, Michelle, por la presentación. Fue muy interesante. Tengo, bueno, dos preguntas que pueden estar o no relacionadas. La primera es, ¿existe ya algún registro de categorías de razones de los incendios, al menos en Guanajuato? Es decir, si son por prácticas agrícolas o si es por alguna actividad en particular. Ok, la mayoría sí son por quemas agrícolas o por personas piromaníacas. Ok, ¿hay alguna base de datos para registrar o para revisar No, esto? no, justamente los datos que hasta ahorita nosotros desarrollando solo tenemos incendios pastizal, incendios por quemas de esquilmos e incendios forestales. Atrás, o sea, por ejemplo, la causa de un incendio pastizal puede haber un piromaníaco o puede haber antes una persona que tiró su cigarrillo en una carretera. Entonces, realmente llegar a las causas es bastante complejo, también por esta situación de que cuando hay un incendio, siempre se busca quién lo apague, pero pocas veces quién lo causa o qué lo causó. Y es muy complicado. Hay una denuncia ciudadana de establecer cuál es la fuente que lo causó. Entonces, por ejemplo, en el caso de los incendios de Santa Rosa,
te puedo decir que todos son causados por los carboneros. Y aquí hay un tema muy delicado. ¿Por qué es un tema delicado? Porque no hay una regulación para esta actividad. Son contados los ejidos de la Sierra de Zaragoza que están acompañados de un ingeniero forestal que les lleve su plan de manejo. Otras no cuentan con este acompañamiento y por lo tanto su explotación del bosque para producir carbón es ilegal, es en condiciones de clandestinidad y además lo hacen mal porque si lo hicieran bien no provocarían incendios. El día de ayer se acabó de sofocar el cuarto incendio en lo que va del trimestre en la Sierra de Santa Rosa. Ok. La otra pregunta es, muchas gracias, la otra pregunta es, posterior al incendio y a todo este pues, desastre ambiental, como bien mencionas, ¿hay algún proyecto corriendo o habrá alguno o habría por ahí alguno que tiene que ver con la determinación de los efectos de esta quema sobre las propiedades físico-químicas o físicas del suelo? Porque claro, después de esto hay intenciones, ¿no? Para recuperación de los espacios, aunque por eso la pregunta primera era, cuando tiene una intención de aumentar la zona de pastoreo, es claro que no quieren recuperar el suelo en zona boscosa, ¿no? O en zona forestal. Pero cuando sí, ¿hay algo relacionado con esto? Es decir, ¿cómo queda el suelo? Sabemos que el carbono, por ejemplo, se vuelve mucho más libre en el suelo, pero ¿hay algunos otros estudios que ya registren todas estas características? Sí, mira, los estudios que hay del impacto de los fuegos en el suelo es que un incendio puede no tener un impacto negativo, tan negativo en el suelo. Cuando son fuegos repetidos y acompañados, por ejemplo, del pastoreo, de la ganadería, ahí sí tienes completamente ya acabado tu horizonte orgánico. El horizonte orgánico se acaba, los microorganismos también, el banco de semillas. Sería muy oportuno también poder acompañar, por ejemplo, estos monitoreos que yo estoy haciendo, por ejemplo, de incendios, a nivel justamente de la química del suelo, ¿no? De qué está pasando, porque esa parte, al menos para Guanajuato, no está desarrollada y es un área de oportunidad. Sí, ok. Muchas gracias, Michelle. Muchas gracias por la presentación. Gracias, Carlos. Uh-huh. Sí, muchas gracias. ¿Alguna otra pregunta? Yo tengo una pregunta. Sí. Respecto a la cantidad de partículas generadas por los incendios, ¿qué tan significativo es? Bueno, debe ser muy alto, pero comparada con las emisiones por quema de combustibles fósiles. Pues justamente ayer estaba leyendo un estudio que se hizo en Europa y que justamente hablaban de que al menos los incendios que se monitorearon en Europa contribuían a la mitad de lo que la quema de combustible fósil genera en términos de dióxido de carbono. Entonces, imagínate, o sea, sí hay una contribución bien fuerte por parte de los incendios en términos de partículas y de diferentes tipos, porque no dióxido de carbono, generalmente la combustión, hay diversos elementos que genera, no solamente es el hollín o humo negro que se le conoce, sino también otro tipo de particulado. Entonces, pues todo es tóxico y cuando se habla, por ejemplo, del tema de esquilmo, también hay una producción hay una reactivación o hay reacciones químicas en términos de todos los fertilizantes y todos estos productos químicos que se echaron en la parcela, que al entrar con la combustión de lo que es el residuo de la cosecha, pues también genera un montón de venenos, ¿no? Entonces, esto se queda en el suelo de la parcela, más lo que se libera. Entonces, imagínense todos esos agricultores que están echando sus fertilizantes y sus pesticidas y que luego le están prendiendo fuego.
pues están generando otros derivados que todos son venenosos y que además se quedan en la tierra. Y luego siembran y las plantas pues bien absorben estos componentes, ¿no? Entonces, pues es todo un tema y también creo que es un área de investigación muy, muy diversa la que plantea las consecuencias e impactos del uso del fuego y que pues finalmente en nuestra cultura hay una relación muy estrecha justamente por parte de los autores con el uso del fuego, pero pues si lo ponemos en perspectiva, pues no era lo mismo hacer agricultura pues en el tiempo que la agricultura que actualmente se practica, ¿no? Entonces también hay un proceso más intensivo y que además ya estamos en una crisis climática que ya no debería de contextualizar justamente este tipo de prácticas. Pero bueno, es complicado, ¿no? Cambiar sí, culturalmente y una conciencia de manera colectiva, pues es un reto. Sí, entiendo. Muchas gracias, doctora. Muy interesante la charla y para mucha reflexión. Bueno, no tenemos tiempo para más preguntas, sin embargo, bueno, no me queda más que agradecerles su presentación. Voy a compartir la pantalla para leer la constancia que se le otorga. Creo que ahí ya ven mi pantalla. Y bueno, la Universidad de Guanajuato otorga la presente constancia a la doctora Michelle Farfán Gutiérrez por su participación en el marco del Seminario de Ingenierías de la División de Ciencias e Ingenierías del Campus León, con su conferencia titulada de la percepción remota a lo local, el caso de los incendios forestales en el estado de Guanajuato. León, Guanajuato, 14 de abril de 2021. Muchas gracias, doctora, por la interesante charla. No, pues un gusto para mí poder compartir un poquito y pues las colaboraciones, como pueden ver, es un tema que se presta para poder desarrollar muchas investigaciones, tanto desde el punto de vista de aprovechamiento de esquilmos, ¿no? Para ya con estos mapas de calor que derivan de la quema de esquilmos, pues se puedan también de aprovechamiento. Sí, así es. Bueno, pues muchísimas gracias, doctora. Gracias por su participación y gracias a todos también por la asistencia al seminario. Nos vemos la próxima semana. Muchas gracias a todos. Hasta luego, doctora. Gracias, hasta luego. Hasta luego, muchas gracias. Hasta luego, Ale, muchas gracias. Gracias, muy interesante el tema.